Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta reunión. Eh, Tenemos ya un grupo ya de docentes conectados. Es probable que se conecte algún grupo en el camino, así es que vamos a iniciar de una vez. Bien. Eh, Estamos bajo una plataforma de webinar y es un poco más, creo que complicado interactuar a través de esta plataforma, así que les voy a agradecer que podamos compartir de repente algunas preguntas al final de la ponencia, cosa de que podamos interactuar de esa manera. Y el día de hoy vamos a conversar sobre dos temas, ¿no? Vamos a ver metodologías activas y vamos a ver algunos recursos importantes que podamos utilizar en la elaboración de nuestras clases bajo la metodología activa, ¿no? O sea, el tema principal son metodologías activas y tenemos que, pues, de alguna manera lograr entender la esencia de este tipo de conceptos relativamente nuevos, ¿no? Relativamente nuevos, les digo, porque sobre metodologías activas se habla desde los 70, así que no es tan novedoso el tema. Lo que pasa es que tiene mucho tiempo más la metodología tradicional, pues estamos hablando del siglo XV y las metodologías activas empiezan, como les digo, en los años 70, ¿no? Entonces, de pronto estamos entre siglo XX y estamos actualmente con el siglo XXI y a veces seguimos con las mismas metodologías que pues se trabajaban en estos siglos, como les digo, siglo XV con clases magistrales, cosas de ese tipo, ¿no? Y hay algunos cambios que han ocurrido que pues han hecho que de alguna manera se profundice el tema de metodologías activas. La pandemia ha sido un desencadenante bastante importante para tomarle atención a temas de metodologías activas actualmente y el mundo cambió, ¿no? Ha sido muy difícil implementar metodologías activas en las universidades. Cuando se ha intentado, pues han sido de alguna manera esfuerzos individuales. Se ha logrado, por ejemplo, implementar cosas muy interesantes. Se han hecho seguimientos, estudios y que demuestran su efectividad, pero cuando uno revisa, van a encontrar ustedes que esas implementaciones se hacen a veces en una asignatura dentro de un programa y a veces dentro de una asignatura no todos los profesores la aplican, sino que la aplicaba un profesor dentro de esa asignatura y tienen experiencias a partir de eso, claro, han recogido información y se puede evidenciar las ventajas que tienen, ¿no? Entonces, se han hecho algunos intentos, se han trabajado en algunos lugares de repente con mayor tiempo, con mayores posibilidades de implementarlo. Y hay experiencias interesantes, ¿no? Experiencias interesantes que empezaron a compartir y cuando empezó la pandemia, pues las cosas, de pronto teníamos que girar hacia algo que permita eh, pues ofrecerla a los programas de una manera que de alguna manera concuerde con la situación que estábamos viviendo, que era una emergencia, ¿no? Una emergencia sanitaria, todo estaba bloqueado, no habían universidades. Justamente antes de empezar la pandemia, en noviembre del 2019, pues hubo el Congreso Internacional de Educación Médica y hablaban pues de metodologías activas en ese momento y compartimos mucha información ahí. Y muchas de ellas no se podían aplicar porque se basa mucho en el uso de tecnologías también de la comunicación. Y en ese momento no había forma, porque las normas aquí en el país no permitían que se pueda implementar en metodologías virtuales o a distancia, ese tipo de cosas, no, porque éramos un programa presencial, y el presencial era en el aula con la pizarra, y ahí tenía que trabajarse a lo mucho con su PowerPoint, y eso era la forma de dictar que estaba autorizada. Entonces, metodologías activas son más difíciles de implementar.
son más trabajosas para el profesor. Y entonces la forma de hacerlas efectivas es bastante complicada y costosa. Por eso es que se sigue en el mundo con las metodologías tradicionales, porque es más sencillo poner en un salón a todos y dictar con un solo profesor a un grupo. Sí, es por lo que actualmente se sigue manejando las metodologías tradicionales. Y hacer metodologías activas en grupos más pequeños y hacer actividades es más trabajoso y más costoso, y además, como hay un gran número de estudiantes involucrados, pues se vuelve difícil de manejar, hay mucha información, y entonces no hay forma de llevarla a cabo si es que no se soporta en herramientas informáticas o herramientas de comunicación. Eh, Todo eso cambió con la pandemia, porque de pronto nos dijo: usen los recursos que sean necesarios para llevar a cabo el programa, ¿no? De manera a distancia. Y entonces empezó pues a cambiar, ¿no? Todos teníamos, en medicina, por lo menos todos teníamos lo que había sucedido en noviembre del 19, y entonces, pues, las cosas estaban un poco más claras, por lo menos en el campo de la medicina. Todas las facultades del Perú fueron a través de ASPEFAN a este congreso. Teníamos información de qué cosa nosotros podríamos pensar que podía funcionar, pero que en el Congreso se evidenció de que sí eran verdad, que sí era posible, que sí tenía efectos y que sí daba resultados, a pesar de ser experiencias aisladas. Así es que se implementó, y pues en el camino hemos encontrado varias dificultades que se han ido pues ahí tratando de corregir algunas, y tenemos un modelo interesante, pero sería muy importante, eso es el motivo de la reunión, sería muy importante conocer cuáles son los principios, ¿no? De este tipo de metodologías. Eh, no es simplemente de pronto utilizar tecnologías y ya estamos con métodos activos, no es así. Estas metodologías tenían algunos principios, o sea, se habían diseñado con alguna idea inicial, y a través de esa idea inicial de hace muchos años atrás, pues se ha ido mejorando y adaptando progresivamente, y actualmente existen formas de llevarlo a cabo. Y si nosotros seguimos los principios con los que nacieron estas metodologías, pues lo podríamos hacer de una manera más adecuada y nos podría dar mejores resultados. Entonces, la idea principal de esta reunión era comentarles algunas metodologías activas que hemos utilizado, pero tratar de explicar cuáles eran los orígenes de estas metodologías para que podamos entender si es que lo estamos haciendo correctamente o si lo podemos mejorar para garantizar pues un aprendizaje mejor, ¿no?, a nuestros estudiantes. Y, y bueno, hay varias cosas que han ido pasando a lo largo de esto, ¿no? A lo largo del tiempo, y voy a ver si puedo pasar las diapositivas aquí. Ok. Y vamos a encontrar, estuve revisando un poco sobre esto y encontraba frases que representan lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, en el mundo, no acá en el Perú, sino que esto pasa en todo el mundo, y es que de pronto hemos terminado iguales en todos lados. Estamos, dice, dando mucho contenido, ¿no? Mucho contenido, y finalmente generamos muy poco conocimiento. Y los alumnos están como que saturados. Y cuando empezó la pandemia, más aún, porque de pronto la pandemia hace que todos trabajen un poco más, y los docentes han trabajado mucho más, los estudiantes han tenido muchas más actividades que realizar, y entonces todos se saturaron más de lo que ya estaba, porque ya hace un tiempo atrás, ya la cantidad de contenidos, y esto se había conversado mucho en reuniones con otras universidades, sobre que había necesidad de reducir un poco esta cantidad de créditos, contenidos, no repetir asignaturas, tratar de mencionar a los estudiantes lo esencial, lo que van a utilizar, no ir hacia la especialidad. O sea, todos esos temas en el mundo han funcionado igual. Uno a veces dice o piensa que esto está pasando en nuestra facultad. No, no, estaba pasando en todo lugar. El Congreso del 19 nos ayudó a entender que
todos los problemas en los que estamos eran comunes en todo el mundo, ¿no? Así que ese era un tema que estaba pendiente y sobre eso cayó la pandemia. Cuando hablábamos de currículo y algunas cosas en la capacitación anterior, hablábamos que las asignaturas no son islas, ¿no? Y así nos decía, por ejemplo, pues profesor, maestro, decía, las asignaturas no son fines en sí mismos. O sea, no es que la asignatura es la que, como ha estado sucediendo, es decir, la asignatura desarrolla sus actividades y termina sus actividades y tiene sus propias metas y consigue sus propios logros. O sea, eso está ocurriendo en todo el mundo, ocurría así. No solamente nos pasó a nosotros, nos pasaba en todo el mundo. Pero ellos decían, las asignaturas no son fines en sí mismos, sino que son medios a partir de los cuales se desarrolla la persona. Y ese era como que el objetivo, o sea, pensar que nuestras asignaturas contribuyen en algo en esa formación. Si hablamos de competencias, contribuyen algo en el logro de esas competencias del final de la carrera, ¿no? No es que es la nota, eh, no es que consiga la asignatura, sino es que es parte de. Es muy importante tenerlo en cuenta. Lo han notado todos en el mundo también, ¿no? Y luego de eso aparecen ya nuevas tecnologías, ¿no? En el campo de la medicina, y de pronto se empieza a hablar de neurociencia y de pronto de neuroeducación, y de pronto empiezan a aparecer grandes pensadores sobre este tema en educación y nos hablan como una frase que ven ahí en la pantalla: solo se puede aprender aquello que se ama. eh, es una frase que condensa toda una corriente de investigación importante en, en neuroeducación. Y lo que resume esta frase, es muy importante, porque está hablando de la parte de emociones, ¿no? La parte emocional. Eh, y se ha investigado mucho, y se ha llegado a la conclusión de que no hay forma de aprender, ¿no? Si es que no se toma en cuenta también ese campo de las emociones, ¿no? Y esto es muy importante, porque, bueno, aparte de esto, se ha descubierto y se han empezado a revisar mucha teoría que existía sobre el aprendizaje, y de pronto ha empezado a cambiar muchas cosas, muchos conceptos, se han empezado a actualizar, y de pronto la educación en general está cambiando, teniendo en cuenta estos principios, ¿no? Y que están basados en cómo el cerebro aprende, ¿no? Y que definitivamente esto nos va a ayudar a entender, si entendemos exactamente cómo aprende el cerebro, vamos a entender exactamente cómo es que debemos enseñar, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, uno de los principales que les digo, paradigmas o ideas que se ha tenido sobre la educación, y que generalmente ha puesto muchas restricciones a avanzar con el tema de la educación, ha sido el pensamiento de creer que los estudiantes pueden tener etiquetas, ¿no? Y pueden decir, no, yo solamente aprendo de esta forma porque yo tengo este estilo, aprendo con imágenes, yo aprendo más con audio, yo aprendo más de esta forma, yo tengo esto el límite, yo tengo... Entonces se colocaron etiquetas y todos estábamos tratando de que el profesor sea el que se adapte a todas estas circunstancias y que pueda darle a cada uno lo que le corresponde. Y bueno, la neurociencia nos ha revelado de que, pues no lamentablemente no, sino que esas creencias no eran ciertas, no era por ahí el camino. El cerebro funciona de una manera, el aprendizaje pues funciona igual en todos. Claro, si alguien tiene alguna patología en el cerebro podría ser distinto, pero en general somos iguales, tenemos el mismo mecanismo todos, y lo tenemos no ahora, sino que lo tenemos por siglos así. O sea, es nuestra forma de aprender, es parte de nuestra naturaleza y así funciona. Y eso nos ayuda
a entender claramente qué es lo que debemos hacer. Y me parece que el punto principal es este que termina resumiendo también el tema, es que no existe forma de aprender sin emoción. Eh, de repente, este tipo de frases nos ayuda a entender quizás todo lo que se está investigando en neurociencia y en neuroeducación, porque es muy importante algo que nosotros no tomamos en cuenta normalmente, ¿no? O sea, las asignaturas y los programas, cuando dictamos cursos, vamos hacia los contenidos y de pronto pues los tratamos de hacer de alguna manera, presentar a los estudiantes para que puedan ellos entenderlo de manera fácil, y nos olvidamos de un principio elemental que es la emoción. Eh, si el alumno no está de alguna manera motivado, si no les despertamos algún interés sobre el curso que vamos a dictar, eh, el cerebro se va a preparar para no aceptar esa información. Y si nosotros hacemos lo contrario, es decir, si nosotros hacemos motivación con nuestros estudiantes bien planteada, pues les vamos a generar una necesidad eh, interesante de continuar y de escuchar, y lo vamos a preparar para que su cerebro acepte la información que va a recibir y que se active toda una serie de mecanismos. O sea, se va a activar la memoria, se va a activar una serie de mecanismos que le va a favorecer el aprendizaje. Y ese aprendizaje va a ser significativo y va a ser perdurable. Entonces, pero si no hay emoción, así como lo dice aquí Francisco Mora, no existe. No existe razón sin emoción. No hay forma de que se pueda hacer aprendizaje o generar conocimiento si es que no involucramos la emoción en este proceso. Y entonces, de pronto, si nosotros quisiéramos hablar de cualquier tema sobre educación en este momento, ¿no? Tenemos que hablar de motivación, no solamente de metodologías activas, o si quieren hacer, por ejemplo, clases tradicionales, igual tendrían que ver primero el tema de motivación. Sin el tema de motivación, lo demás no tendría sentido. En realidad, la clase que pueda seguir adelante, si es que el alumno no está motivado, esa clase está perdida. Definitivamente no va a servir de nada. Y la motivación necesita entenderse, ¿no? Pues los neurocientíficos en la educación la han dividido en dos componentes, ¿no? Una motivación inicial, que de pronto es la que tiene que hacer el profesor, es que es la función del profesor en este caso, desde el punto de vista de la neuroeducación es función, y que desde el punto de vista de la educación también, desde ahora creo, es que tiene que lograr despertar la curiosidad en el estudiante sobre el tema que va a tratar. Tiene que tratar de, pues un poco como que enamorar al estudiante para que acepte esta información que va a venir. Y a veces no hacemos eso. A veces, de pronto les decimos a los estudiantes, por si acaso, este curso es muy largo, ¿no? Quizás es muy pesado, quizás es de repente hasta, no sé, hasta difícil, ¿no? En la primera clase, cuando todavía no ha empezado, y ya en ese momento estamos, pues de alguna manera, cortando esa motivación, ¿no? Hay a veces frases que se utilizan en las clases, a veces nos llega, a veces información que los alumnos cuando escuchan estas frases generan reclamos, ¿no? A veces no nos llega a ver el profesor, llegan estos en documentos, se entran por canales de comunicación y finalmente terminan dándonos alguna información que, que obviamente entendemos que no ayuda a la motivación. Por ejemplo, cuando hay profesores que comparan a los estudiantes y le dicen, yo tengo estudiantes en tal universidad y aquí, y los estudiantes de allá son de esta manera y ustedes no. Y entonces, en la primera clase, en la primera sesión de clase, ¿no? Y eso, pues genera, eh,
por lo menos poco interés los desanima y a veces uno dice, pero no va a pasar nada, ¿no? Sin embargo, el tema es que el cerebro funciona de una manera muy especial. El cerebro selecciona qué cosa es lo que va a retener y qué cosa es lo que va a olvidar. Y de eso dependen una serie de, pues, pues, de hormonas y van a tener que algunos, pues algunas sustancias que van a generar ese tipo de actividad en el cerebro y que finalmente van a conducir a que realmente se produzca toda la cadena del aprendizaje o no. Entonces, ¿qué es lo que les quisiera decir? Es que es necesario que nosotros pensemos y actuemos de esta manera, sabiendo de que la motivación es fundamental y debería ser al inicio de una actividad, siempre al inicio de una actividad, no al inicio del semestre, sino cada vez que vamos a dictar una clase es necesario explicarle a los estudiantes por qué es importante realizarlo, despertar su interés de repente, no solamente con eso, sino existen varias formas, podrían colocar una imagen y que esa imagen sea una especie de sorpresa para ellos, algo que no esperan y eso genera una curiosidad, esa curiosidad va a generar interés, van a generar ustedes emociones en ellos y cuando se produce eso es que tienen su atención. Y cuando tienen su atención, en ese momento es donde se tiene que aprovechar para dictar una clase, porque en ese momento se va a producir aprendizajes. Y entonces los neuroeducadores entienden esta etapa inicial y entienden a la motivación como una combustión. Dice, motivación, sinónimo de combustión. Así que la motivación inicial termina siendo como la chispa, ¿no? La chispa que va a encender esta actividad que va a iniciar. Y luego existe otra motivación que le llaman motivación de logro, que es una motivación más intrínseca, ¿no? De cada estudiante que pues va a querer y se tiene que conseguir y se tiene que trabajar en ese tipo de motivación que les permita a ellos aprender por el gusto de aprender, ¿no? Entonces, ya nuestros estudiantes tienen cierta motivación, quieren ser médicos y están como que motivados en eso. Algunos, ¿no? No todos, pero nosotros tenemos que trabajar también en esa motivación. Y la formación no solamente son cursos, sino que tiene que también verse este tipo de aspectos y los alumnos tienen que lograr también desarrollar esa motivación intrínseca, que es la que pues le da continuidad a esto. O sea, el profesor al motivar le da la chispa, pero ellos necesitan tener motivación intrínseca también para poder continuar. Esto es como si fuera el oxígeno, ¿no? O sea, si yo tengo una chispa, quiero hacer una, ¿no? Quiero prender algo y necesito que continúe esto encendido, pues necesito oxígeno, si no se va a apagar. Entonces, si nosotros combinamos esta chispa, ¿no? Y tenemos este ambiente favorable, pues lo que va a suceder, pues evidentemente es algo, ¿no? Algo que va a generar una marca permanente, ¿no? Y esto es lo que en realidad sucede, es muy importante. Sin la motivación, definitivamente las cosas no van a funcionar. Y a veces nosotros decimos, por favor, pongan la motivación en el aula virtual, grábense un video, pero es algo que no le damos de repente la completa importancia. Sin embargo, lo que nos dicen los neuroeducadores es que sin eso, lo demás no sirve. Y la clase aún no empieza, ¿no? Si no hemos conseguido eso, es mejor que, bueno, lo que viene después no tiene sentido. Así es que sería bueno que reflexionemos sobre eso, ¿no? Es muy importante tratar de ubicar al estudiante en situaciones reales, los motiva. Si nosotros hacemos un ejercicio, pues que sepan para qué se va a aplicar después, qué utilidad va a tener. Eh, Tratar de explicarles de que esto, si es un tema muy difícil, pues decirles de que aparentemente es difícil, pero en realidad no. O sea, nosotros no lo vamos a desarrollarlo juntos, lo vamos a poder entender, ustedes lo van a poder manejar muy bien. Pero tratar de entender que cada palabra que nosotros digamos va a generar una reacción que no es consciente.
y que de pronto si nosotros, en vez de motivar, asustamos a los estudiantes y les decimos, por si acaso, esta es la asignatura que más jala del ciclo, ¿sí? Entonces el cerebro se prepara para olvidar, ¿no? Así como las embarazadas que saben que durante el parto pues van a tener dolor y que esto va a ser un dolor insoportable y que sí, se lo dicen tanto que pues cuando dan a luz tienen el dolor, pero luego lo olvidan en la magnitud que fue el dolor, ¿no? Sí saben que fue doloroso, pero es que no es que se traumaron por un dolor, porque su cerebro se preparó para olvidarlo y lo olvidaron. Eh, en el caso del aprendizaje pasa algo similar. Un estudiante que no está motivado o se siente de alguna manera, siente algún rechazo sobre una asignatura en la cual se encuentra, su cerebro se prepara para olvidar lo que va a escuchar. Y lo que va a suceder durante el proceso pues no va a tener mucho efecto. Así que esto es un tema muy importante ahora, se está estudiando mucho más, así es que se los comento ahora antes de empezar a hablar sobre metodologías, porque esto no tiene que ver con las metodologías activas o los métodos tradicionales, esto es lo esencial, lo elemental, lo mínimo para producir aprendizaje. La enseñanza tradicional, pues fundamentalmente se basa en imágenes como las que vemos aquí, ¿no? Tenemos aquí en el lado izquierdo, podemos ver un aula. Esta aula es un aula de la Universidad de Harvard hace ya varios años atrás. Si ven aquí, están utilizando un retroproyector, ¿sí? No sé si se note eso ahí, pero lo que se está viendo en ese lugar, a ver si es por aquí. Es un retroproyector, está proyectando acá en la parte superior, ¿sí? Está acá el profesor, se ve parte de su mano ahí. Antes teníamos en la facultad este tipo de equipos, ¿no? Pizarras a estudiantes y el profesor dicta y transmite el conocimiento hacia sus estudiantes. Y acá al lado derecho está nuestra aula 1, con el profesor dictando, ¿no? También transmitiendo conocimientos, y este es el método tradicional que, si bien es cierto, a veces se intenta hacer preguntas o hacer alguna dinámica en el aula, pues termina siendo muy complicado, ¿no? Por la cantidad de estudiantes. Y tiene pues obviamente bastantes limitaciones, ¿no? Bastantes limitaciones en general para poder transmitir conocimientos, ¿bien? Sin embargo, en esta época, pues resulta ser bastante útil, entre comillas, útil, porque pues se puede de alguna manera resolver el tema del dictado de clases de manera muy rápida, ¿no? Si esto se hiciera con una adecuada motivación, funcionaría, ¿sí? Funcionaría. En cierta medida, con ciertas limitaciones, pero funcionaría en algo en el proceso de aprendizaje. Lo que después vamos a ver, tratando de contrastar este panorama del método tradicional, donde en realidad no es exactamente solo esa aula, sino que el hecho del método tradicional es donde el profesor es el que tiene el conocimiento y lo transfiere hacia el estudiante, y el estudiante es un receptor pasivo, es decir, él recibe la información y la acepta, ¿no? Y de pronto, de repente no la discute, ¿no? O sea, simplemente la acepta como está. Y es más, a veces pasa que cuando el alumno la discute, más bien es como que castigado, ¿no? O sea, tendría una nota más baja porque no ha seguido lo que ha dicho el profesor. El método activo más bien cambia de roles, ¿no? O sea, el protagonista más bien lo convierte al estudiante como el que de alguna manera dirige su aprendizaje, y su profesor viene a ser el facilitador de ese proceso. Pero así nos lo dicen, pero ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo es que ahora el estudiante va a ser el que va a enseñar? ¿Cómo es? Entonces, muchas veces no se explica eso y claro, es difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Se dice así, centrada en el estudiante.
docente facilitador y que, claro, se utilizan tecnologías. Cuando hablamos de tecnologías, pues son diversas, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando del Internet, estamos hablando de tecnologías educativas como, por ejemplo, lo que les mostraba aquí, está un retroproyector, acá es más bien un PowerPoint. El retroproyector tiene más de, pues, más allá de los años 50, ¿no? Y el PowerPoint, pues, más o menos de los años 50 para adelante, ya había este tipo de recursos, así que es tecnología bastante antigua, ¿no? Y ahora pues tenemos algunas metodologías o tecnologías que nos apoyan en el aprendizaje y hay diversas, ¿no? Y de alguna manera estas han logrado mejorar y hacer que el aprendizaje se pueda volver más dinámico, ¿no? Pero no se trata simplemente de usar la tecnología y porque la uso ya se convirtió en metodologías activas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen lo que representa es que prácticamente es la misma clase, está la profesora, pero hemos puesto ahora que lo transmite a través de una pantalla, ni siquiera está transmitiendo, está en el mismo salón. Pero a veces pasa que nosotros convertimos la clase que se dictaba de manera tradicional, donde el profesor dictaba la clase y los alumnos escuchaban, pues ahora lo hacemos en Zoom. Y es lo mismo, o sea, es la misma clase tradicional, no porque se utiliza la tecnología, es que ya se convirtió en metodología activa. No, no funciona así. Entonces, es importante tener en cuenta que las tecnologías se deberían utilizar de una manera especial para que se convierta esto en una metodología activa. De ahí surgen varias, ¿no? Una de las más conocidas es esta de el Flipped Classroom, que es una de las que más ha pegado realmente ahora también con respecto con la pandemia. Eh, Antes de la pandemia tenía muy buena aceptación, pero con la pandemia ha sido realmente pues bastante utilizada ahora, se ha convertido en la metodología principal que se utiliza, tanto en pregrado, posgrado, en la mayoría de las universidades. Porque pues combina todos los componentes que teníamos antes, es decir, la misma clase, ¿no? Que era tradicional, donde el profesor pues explicaba y transmitía sus conocimientos, pues ahora se puede hacer a través de medios, ¿no? Dejando más bien el espacio del aula para cosas más importantes, o más significativas, ¿no? No importantes, sino que todo es importante en realidad, pero cosas más significativas con respecto al aprendizaje. Fíjense que nosotros, y bueno, no solamente nosotros, sino que en general en la educación, lo que se hace es que el profesor dicta la clase, ¿no? En una reunión a grupos grandes, y le deja al estudiante entender la clase a él solo. O sea, hacemos en conjunto lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo, y le dejamos al estudiante lo más complejo. Le dejamos solo para que él resuelva lo más complejo, lo que lo haga solo. Se va a su casa y él en su casa tendrá que ver cómo entiende lo que les he dicho, o sea, en la clase. Y lo que hace la clase invertida es que eso que dice el profesor, o eso que hay que leer, o eso que hay que revisar, pues se lo deja para que lo revise él en su casa, y más bien deja el tiempo para reunirse con su profesor a discutir sobre el tema, sobre qué cosa faltó entender o qué cosa es importante pues retener de este concepto, ¿no? Entonces, eso ha funcionado mucho porque se ha adaptado perfectamente a estas circunstancias, ¿no? O sea, tenemos los medios, podemos tener las clases en algún medio tipo texto o audio o video, materiales que se les puede dar al estudiante, y luego la idea principal es que se puedan reunir con su profesor. Fíjense que esta metodología de clase invertida no estaba diseñada para hacerse en línea, o sea, es decir, los materiales los revisan en su casa, podía estar en línea, pero la reunión de discusión era presencial.
tenía que estar su profesor y tenían que interactuar ahí con el profesor. Pero se tuvo que hacer una adaptación, ¿no? Por el tema de la pandemia, se tuvo que hacer una adaptación para que esa discusión se pueda hacer en línea, a distancia. Es más difícil, definitivamente, es mucho más complicado y no había experiencia previa sobre eso, así que se tuvo que hacer. Pero cuando nosotros regresemos a la presencialidad, pues hay que tener claro que la reunión que se tiene que llevar a cabo para que complete el método de clase invertida es que se tiene que reunir el alumno con el profesor para discutir. ¿Bien? Eso es lo importante de esta metodología. ¿Qué permite? Permite que los estudiantes puedan avanzar a su propio ritmo, ¿no? Y claro, cada uno puede de repente tener algún momento más propicio para revisar el material y puede de repente ordenarse mejor, ¿sí? No tiene que ir o viajar hasta un lugar para sentarse y escuchar una clase, tiene varias ventajas, ¿no? Se retira del aula lo tradicional, ¿no? Lo que el alumno lo podría manejar solo, es decir, escuchar una clase o leer un texto, lo puede revisar él. Optimiza el tiempo porque queda el tiempo más disponible en el aula para otro tipo de actividades que desarrollen de repente el pensamiento crítico, o sea, la discusión, se pueda buscar alguna otra forma de interactuar con el profesor y sus compañeros, ¿no? Y claro, el docente se convierte en un facilitador, ¿bien? En un facilitador. No es el profesor el que dicta la clase prácticamente, sino que se puede trasladar esto y cuando están en reunión puede él pues guiar la discusión, ¿no? Más que dictar un tema, ¿no? ¿Cómo se logra? Un poco tratando de empaquetar esta información, ¿no? O sea, esta información que necesita el estudiante para poder entender el tema, pues se tiene que, pues encapsular de repente en textos, videos, recursos que pueda revisar el estudiante, entre comillas, solo, ¿bien? Solo en su casa. Pero, fíjense, se utiliza tecnología, sí, para esto. La idea es que se reúnan. Actualmente nos reunimos, como ven, de manera virtual, pero deberían reunirse de manera presencial para poder interactuar con su profesor. Pero no es tan simple como colocar los contenidos y ya estamos ante una metodología activa y todo va a salir muy bien. Existen varios problemas involucrados en este aspecto que se están revisando y a la raíz de todo este tiempo de la pandemia se ha podido investigar a fondo y han encontrado algunas cosas que son importantes de tener en cuenta. Por ejemplo, eh, lo que más ha resultado son las clases grabadas, ¿bien? O sea, grabarle las clases a los estudiantes y que escuchen a su profesor en su casa, ¿bien? Sin embargo, lo que hemos encontrado es que el cerebro del humano en general no está preparado para realizar múltiples tareas simultáneamente. Es decir, uno diría, pero no, si nuestro cerebro es capaz de hacer muchas cosas, pero en realidad en cuestiones de aprendizaje no funciona así. Es decir, un estudiante que está viendo un video, ¿no? En ese momento no puede a la vez estar pensando, eh, por lo menos hacer un pensamiento significativo sobre otro tema mientras está viendo un video, o sea, no lo puede hacer a la vez. Es más, algunos estudiantes cuando escuchan una clase toman apuntes y empiezan a escribir, pero para hacerlo tienen que dejar de escuchar, o sea, están o escuchan o escriben, pero no es que el cerebro esté adaptado para hacer las cosas simultáneamente. Y lo que pasa con el video es que el alumno está ahí en su casa escuchando el video y lo escucha completo y terminó, pero definitivamente él necesita tiempos, espacios que lo puede hacer. Él podría de alguna manera administrar sus tiempos, pero fíjense lo que está pasando. Nosotros cuando hablamos de aprendizaje, tenemos que entender que ese aprendizaje el cerebro necesita, para aprender, necesita además de un entorno social. Y cuando nosotros les mandamos este tipo de información,
pues tiene que o dedicarse a escuchar el video, ¿sí? O visualizar el video, y luego detenerse él mismo y empezar a darse los tiempos para poder entenderlo, digerir la información que está pues recibiendo, pero está de alguna manera solo, ¿no? Está solo con su computadora. Y entonces ya deja de ser un aprendizaje necesariamente social. Está la persona con la computadora, solo, aburrido, escuchando un video de repente bastante monótono, y que generalmente lo que hace el estudiante, ya que generalmente nuestras clases son muy extensas, nuestras clases en video deberían ser muy cortas, deberían tener una duración máximo de 20 minutos, y si fuera el tema muy extenso, pues se debería hacer otro video más de 20 minutos, y si fuera muy extensa, de repente otro más, pero los videos no podrían ser más largos de 20 minutos, porque si no, lo que va a ocurrir es que, ya que los estudiantes no están en un entorno social, están solos frente a su computadora, se van a aburrir, se van a desmotivar, y como los alumnos quieren ganar tiempo, porque tienen varias actividades, lo que van a terminar haciendo es acelerando la velocidad del video, ¿no? ¿Han visto esta opción que ustedes ponen aquí? Quiero que ahora el video se escuche en 1.5 o 1.25 o 2, y hacen que el video corra, porque lo que quieren es salir del tema, ¿no? La mayoría de estudiantes hace eso. Estudia o revisa los videos, los revisa solos, los revisa a mayor velocidad para poder salir del tema, y eso no les permite ir reflexionando sobre lo que están escuchando. Lo lógico sería un alumno por lo menos informado, lo que debería hacer es avanzar, detenerse, ¿no? Tratar de entender lo que está diciendo el profesor, reflexionar sobre ello para poder seguir avanzando, y hacerlo de manera progresiva, ¿no? Eso termina siendo muy importante. A ver, hay dos manos levantadas. No sé, sucedieron ahora, pero no sé si es que sea algo importante. No sé si podríamos, de repente, ingeniera Castaño, abrir de repente. Sí, doctor. Se le activó el audio al doctor Delgado. Doctora Luisa Escobar Escobar. Delgado. Perdón, sí. Doctora Escobar Delgado. A ver, no sé si hay algún comentario en este punto, de repente, que quiera hacer. Sí, adelante. Sí, sí me encuentro. Yo no alcé la mano. Ah, vayan, disculpen, aparece ahí su mano levantada. Ok, está bien. Acá hay una manito que dice bajar la mano. Ok, bien. Pero gracias por la deferencia. No se preocupe. Y también está José Carlos Orel Luján con la mano levantada. A ver, por favor, si me confirma también, si no, para continuar. Bueno, creo que no. Tampoco, a ver, entonces, continuamos. Lo importante aquí es que no es la tecnología lo que hace que esto sea activo, ¿bien? Es necesario orientar, y por eso que el docente tiene que ser un facilitador. Y sí es una ventaja que el estudiante puede estudiar en su casa. Hay que enseñarles a cómo hacerlo, ¿no? No es solamente escuchar la clase, sino que deberías aprovechar y sacarle el máximo provecho, pero es necesario esos tiempos para poder reflexionar sobre lo que está escuchando también, ¿bien? Y en ese sentido, pues resulta mucho más recomendable el libro, ¿no? O sea, si lo que quisiera que revise el estudiante fuera un capítulo de libro, pues el estudiante tendría más control de lo que está sucediendo. Es decir, alguien que va leyendo se da cuenta cuando ya de pronto ya no está entendiendo. Entonces ahí se puede detener y puede, pues, poner una marca y retomarlo más adelante. En el video es un poco más difícil. A veces, pues,
dejas de entender, pero sigue sonando, sigues escuchando y termina el video, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero termina siendo de todas maneras mucho más efectivo una lectura que un video, ¿bien? Para temas de aprendizaje, sobre todo cuando se trata de una persona que va a tener que aprender solo. Fíjense que tampoco es lo ideal, porque al momento de tener un texto, el estudiante va a revisar la información solo. Y esto hay que tener muy claro de que el cerebro, pues es un cerebro social que necesita la interacción, necesita vincular lo que está atendiendo con alguna experiencia, con alguna, hasta a veces con un movimiento, con algo, el entorno, una conversación, es necesario. Si no, pues es más difícil de que pueda retener o anclar alguna información en sí. Así es que habría que pensar, ¿no? Habría que pensar de repente sobre la información que brindamos a nuestros estudiantes. Ahora hay libros fascinantes, ¿no? Libros fascinantes, no como los que teníamos hace algunos años donde todo era texto en color negro y punto, ¿no? Ahora la mayoría tiene pues esquemas, gráficos, dibujos, resúmenes, cosas bastante interactivas. Puedes entrar a una página, ver un video, cosas de ese tipo. Así que hay varios recursos interesantes que se están tomando en cuenta ahora, ¿no? El aprendizaje es eminentemente social, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿bien? ¿Y qué pasa? Que cuando esto sucede así, pues se generan dudas, o sea, el estudiante vio el video, sí, pero no entendió todo, así que difícilmente podría entrar a una discusión con todavía los conceptos así tan incompletos, ¿no? Entonces, eso lo que llevó a entender es que estas metodologías, si bien es cierto, son útiles si se hacen adecuadamente, eh, tienen problemas y a veces es necesario complementarlas, ¿no? Complementarlas con otras actividades que le den ese entorno más bien de interacción, y por eso es que empezábamos a ver de la necesidad de fusionar metodologías, sobre todo en esta etapa que hemos vivido de la pandemia, ¿no? Se habla de combinaciones de metodologías, utilizan varias combinaciones en sí. En algunas otras universidades nosotros utilizamos este tipo de modelo, ¿no? Flipped Classroom es como que la base, es decir, era como que la metodología principal sobre la cual han estado corriendo otras metodologías. El aprendizaje basado en equipos es una metodología que se implementó, pero no recientemente, es algo que ya más o menos existía, de repente no con todos los principios, pero ya se trabajaba en equipos pequeños. Y la otra es la de docente justo a tiempo, que también se implementó en esta etapa, ¿no? Pero la idea principal es que es una especie de híbrido, una metodología híbrida, tiene varios componentes, pero dentro de una sola asignatura, ¿no? O sea, estamos hablando de una asignatura que tiene además algunas otras actividades que le permiten pues completar el aprendizaje al estudiante. Pero si hablamos de toda el programa, pues estamos imaginándonos algo así, ¿no? O sea, la base, el marco es como que la clase invertida, y adentro pues están algunas metodologías, y dentro de ese grupo hay varios tipos que se han ido desarrollando en las unidades, ¿no? Trabajo en equipo, sí, pero ese trabajo en equipo de pronto es hacer un informe, a veces es grabar un video, a veces es una simulación de algo, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacerlo, pero dentro de una metodología principal que es la de clase invertida en sí, ¿no? Esa es un poco la forma en la que se presentó, ¿no? Y esta de aprendizaje basado en equipos es una de las que, pues, ya se venía aplicando inclusive antes de la pandemia, ¿no? Nosotros ya teníamos algo de esto ya. Por eso es que nuestras aulas, bueno, las aulas son más pequeñas para poder hacer los seminarios, ¿no?
O sea, se dictaban las clases teóricas, pero luego se reunían en grupos más pequeños para discutirlo con el profesor en temas específicos, la práctica propiamente, ¿no? O sea, se reúnen sobre el tema teórico, se reúnen para ver ya el componente práctico, pero en grupos más pequeños, en la práctica clínica. Esto ya se hacía antes, algo así. Pero no se trata simplemente de los ambientes, ¿no? De los ambientes donde se desarrolla, sino que se trata de cómo es esa secuencia de actividades que debe tener por lo menos la metodología de aprendizaje basado en equipos, ¿no? Actualmente, bueno, la comunicación se está llevando así, a través de computadores, se pueden trabajar en equipos también, pero la pandemia, claro, nos hizo separarnos, ¿no? O sea, el concepto de trabajo en equipos es en conjunto, pero presencial. O sea, esa es la idea de la metodología que se creó en los 70. No se creó en los 70 pensando de que se iban a conectar en Internet. O sea, se pensó en que se iban a reunir y se iban a formar los equipos de manera presencial. Y obviamente de manera presencial habían cosas que hacer de manera presencial, así había interacción. Actualmente se hace este tipo de metodologías, pero a veces se pierde la esencia de la metodología en sí. ¿Qué cosa tendría que haber para que sea un aprendizaje basado en equipos? Tendría que haber una preparación previa, tendría que haber información que el estudiante reciba antes de reunirse. Fíjense que coincide mucho con lo de clase invertida, es decir, podríamos enviarle material al estudiante previamente para que lo revise y tenga toda la información necesaria. Luego de eso tendríamos que asegurar que el estudiante ha revisado esa información. Y para eso se toman pues alguna evaluación, ¿no? Pero una evaluación básica, o sea, no puede ser la evaluación de el aprendizaje. No, no, no. Esta es una evaluación previa. Es una evaluación de como una especie de control de lectura, una especie de control de que el material que se le entregó ha sido revisado. Tiene lo mínimo indispensable para poder empezar a discutir. Y a veces no se entiende esto. A veces en esta evaluación al estudiante, a veces en un seminario, una práctica, se le toma ya lo total. Es decir, él tendría que saber todo. No es así porque todavía no está preparado, todavía no ha discutido el tema, todavía no lo tiene completamente integrado. La evaluación la hace solo, ¿sí? La debe hacer solo, en base a lo que ha revisado. Esto es previo a la reunión. Nosotros agregamos esto por lo virtual, ya que no había forma de reunirnos. Decíamos que el estudiante debe desarrollar entregables, hacer informes, generar de repente, no sé, resolver un cuestionario o hacer una presentación, un trabajo, pero importante es que ese trabajo lo tiene que hacer en equipo, o sea, no lo puede hacer solo. Y muchas veces nosotros tratamos de darles facilidades a los estudiantes, entre comillas facilidades, porque decimos, a ver, esta semana va a exponer el grupo número 1, ¿bien? La otra semana, el grupo número 2. Quiere decir que en la primera semana no expone el grupo número 2, ni 3, ni 4. Y entonces ya no van a hacer ninguna actividad de aprendizaje que va a complementar a la clase teórica que la están recibiendo de manera también virtual o con otra metodología. La actividad de trabajo en equipos es necesaria para poder consolidar lo otro también. Entonces no se le puede decir a un alumno que lo va a hacer y el otro que no lo tiene, o sea, no lo necesita hacer, porque definitivamente va a generar un problema en su aprendizaje. Y tienen que participar todos, es decir, el equipo que va a tener que desarrollar este trabajo no podría decir internamente, muy bien, esta semana lo va a hacer el estudiante, no sé, pues José lo va a hacer, ¿bien? Y la otra semana ya lo haría yo, y la otra semana lo haría fulanito. No podría ser así porque la idea es que es trabajo en equipo. Existen formas en un informe, por ejemplo, en un documento trabajado en línea, donde puede los integrantes de un grupo contribuir a la elaboración de un documento
y donde se pueda verificar qué persona contribuyó con qué en el documento. Pero lo importante, o sea, existen recursos para eso, pero lo importante es que se incentive que el trabajo se haga en equipo. Una de las formas que se hacía antes de la pandemia, porque esto viene desarrollándose antes de la pandemia, era que cuando un estudiante presente un informe o haga una exposición, pues cualquiera de ellos pueda presentar el informe y no designarlo antes. O sea, sortear inclusive quién va a exponer, eso era importante porque para garantizar, porque la idea acá es asegurar que hay preparación previa para lograr un TBL correcto, asegurar que exista preparación previa. Al sortear el expositor, pues garantizas de que todos tendrían que estar preparados para poder presentar el tema. El tema tiene que ser medido en el nivel que le corresponde. No podría ser un tema muy difícil de entender para el estudiante, sino que es lo previo para entender la discusión. Y la discusión, la tercera actividad, que es la aplicación ya de este proceso, ¿no? de este aprendizaje, es ya la reunión con el profesor, ¿no? Ya cuando se ocurre esta reunión con el profesor, se va a discutir. Y acá se pueden ver varias estrategias, ¿no? O sea, acá las unidades han desarrollado estrategias diferentes. La unidad de medicina ha desarrollado varias interesantes, pero ahí es donde se aplica ya, ¿no? Donde se aplica ya. Y la idea principal es que los estudiantes puedan en ese momento resolver algo. O sea, es decir, si van a discutir, presentar las ideas y en ese momento discutir y argumentar y fundamentar. Y si van a hacer un aprendizaje basado en problemas, entonces en ese momento el profesor presentarle el problema para que en ese momento, con toda la información que han recogido antes y la clase que han recibido también, puedan resolverlo ahí, ¿no? Y bueno, esta estrategia o metodología también de peer instruction es una metodología que es muy interesante porque lo que dice es que el momento cuando un estudiante se enfrenta a una situación de este tipo y no entiende algo, es preferible que a su compañero que está al costado le pregunte y que en ese momento se lo conteste, porque al hacerlo es muy probable que su compañero se lo pueda explicar mucho mejor de lo que se lo podría explicar su profesor. Lo han estudiado en Harvard mucho, ¿no? Eric Mazur es uno de los que, bueno, el creador del método en sí, viene haciendo investigación años sobre este tema y realmente es efectivo que los estudiantes puedan ayudarse en pares y esto se genera en el aula, ¿no? Donde uno puede generarle actividades donde puedan ellos trabajar en equipos en ese momento. Ahora, si nosotros no estamos en las aulas, pues tenemos que pues, incentivar a que los estudiantes trabajen en equipo en sus casas también. Pero explicárselos, porque definitivamente les va a ser útil ellos entender de que si lo hacen, es muy probable que puedan aprender de manera significativa los temas que se están tratando, ¿no? Y más bien postergarlo, es decir, no me toca esta semana, me toca la siguiente, y en esta que me toca, no me toca exponer porque le toca tal, entonces yo no lo tengo que hacer y yo más bien voy a encargarme de otra cosa, ¿no? A mí me tocó conseguir solamente la pregunta número 2. Yo no he visto la 1, ni la 4, o sea, solo me tocó la 2 y solamente he hecho eso. Entonces, lamentablemente, ha perdido una enorme oportunidad de aprendizaje y que finalmente va a repercutir en un aprendizaje incompleto para él. Entonces, a veces, cuando no entendemos cómo funciona, nosotros mismos podemos decirle, no, estos alumnos están saturados, está bien, mejor que se organicen ellos y que sí lo presente un alumno y no hay que pedirles más porque están muy, muy cargados de cosas. Pero lamentablemente eso traería consecuencias, ¿no? Hay que formar equipos homogéneos, tenemos que despertar la responsabilidad tanto individual, porque hay que revisar cosas en su casa, hay que hacer cosas en grupo, hay que desarrollar actividades de aplicación de nivel superior. Es necesario en el aula o en la discusión sincrónica generar preguntas o actividades que le permita
al alumno generar más bien niveles más elevados dentro de la escala de Bloom, vayan hacia lo que es análisis, síntesis, cosas de ese tipo, más que de recordar cosas elementales. Esas de recordar cosas elementales, pásenlas al examen paso corto, que lo pueden dar en línea en su casa. La idea es buscar ese tipo de actividades que generen más bien actividades de nivel superior, ¿bien? Y lo otro importante es que en esa reunión, ya sea presencial o sea sincrónica, se produzca un feedback inmediato, una retroalimentación inmediata. Si hay alguna, pues entre los grupos, pues hay algunas dudas, se resuelven en ese momento para que la metodología esté completa, ¿no? Logre su objetivo en todo caso. Bien, ese es esta metodología activa de aprendizaje basado en equipos. ¿Bien? Nosotros, antes de la pandemia y por motivos de acreditación, se construyeron ahí en la facultad estos ambientes para trabajos en equipos. Fíjense, están ahí en la biblioteca, en el tercer piso de la biblioteca también hay ambientes de este tipo, justamente para que puedan hacer los trabajos en equipo. Pero a veces los profesores no lo saben y no se les pide desarrollar este tipo de actividades, podrían utilizarlas y desarrollarlas ahí. Ahora que están en virtual, pueden formar equipos en distintos lugares y siguiendo los mismos principios se podría hacer, siempre y cuando se busque asegurar que esté sucediendo así. ¿Cómo así? Una estrategia que utilizan mucho es que los mismos estudiantes evalúen. Es decir, si tengo que hacer un informe, pues en la carátula, un delegado de ese grupo debería decir de qué manera participó cada uno y ponerle una calificación, porque eso es importante, que los estudiantes también participen de su evaluación y le puedan colocar esto le llaman coevaluación. En la carátula podrían describir qué es lo que ha hecho cada uno, algo así como las investigaciones, ¿no? Han visto que ahora cuando alguien hace una investigación tiene que poner en la investigación de qué manera aportó en ese trabajo cada uno de los que son autores. Algo similar se puede hacer con los trabajos que se les encarga y en la carátula mencionar qué es lo que, cómo participa y si es que de repente uno no participa, ¿no? Sí es importante para que ellos mismos se motiven a participar dentro de la ejecución de este tipo de trabajos. Eso podría ayudar. Y los documentos compartidos, estos documentos electrónicos que se generan ahora, permiten inclusive pues abrir el documento y ver el historial y sale todos los aportes de cada uno y las fechas y las horas en las que se hizo. O sea, saldría si lo hicieron a última hora, faltando 5 minutos para cerrar la entrega, o si lo han hecho a su debido tiempo y qué cosa es lo que han escrito cada uno. Así que tecnología existe, pero sí es importante planificarla como docentes también, ¿no? ¿Qué es lo que necesito que se haga? Acuérdense entonces los pasos, que es entregar información previa, garantizar que esa información previa ha sido revisada, puede ser con un examen, un paso corto, con algún tipo de actividad que tengan que haber desarrollado, pero que la hagan en equipo, y garantizar que se haga en equipo, y luego de eso discutirla, ¿no? Discutirla y tratar de que en esa discusión se puedan resolver dudas, ¿no? Y generar aprendizaje bajo la guía, pues, del profesor, ¿no? Just in Time es una metodología para la industria, ¿no? Pero que se adapta a la educación, que es muy importante, muy interesante, complementa a las anteriores, porque esto permite que el profesor, como dice aquí, como que el profesor esté justo a tiempo, o sea, que el profesor pueda dar información que el estudiante necesita, ¿bien? Y esto se consigue, bueno, la metodología es bastante antigua también, pero esto se consigue, pues, de alguna manera extrayendo información de los estudiantes, preguntándoselo, ¿no? Y extrayendo esta información para que esta información la tenga el profesor y tome decisiones al momento de hacer su clase. ¿Cómo así se consigue esto? Pues fíjense, lo que hemos hecho en la facultad es que se agregó este formulario, se llamaba consultas de control, recoge información de los estudiantes, le permite que dentro de la plataforma el docente tenga acceso a esa información, y esta información le permite tomar decisiones con respecto a lo que va a suceder en su clase sincrónica,
ahora que estamos en virtual, pero cuando estemos en presencial va a ser muy valioso porque le va a permitir tener idea de qué es lo que les pasa a los estudiantes después de haber revisado el material, dónde están las dudas principales, o qué cosa de pronto no logran entender bien a pesar de que ya está explicado, o qué cosa de repente está sencillo de entender. Es muy importante que lo sepa el profesor porque sabría dónde profundizar al momento de hacer la discusión o tocar el tema. Y de alguna manera le permite organizar su clase, ¿no? Organizar su clase. Fíjense, nosotros utilizamos este formulario, se basó en preguntas que están establecidas en estudios sobre esta metodología de Just-in-Time Teaching, así que las preguntas son extraídas de ahí. Son interesantes cada una de ellas, han sido probadas, que tienen efecto obviamente para poder aportar a la reunión de discusión. La primera decía, ¿cuál te parece la idea más importante que has aprendido en este tema y justifica por qué? El estudiante encuentra un formulario electrónico y él escribe lo que le parece. Muchos que van a decir nada, ¿no? Y van a haber pocos estudiantes que van a de repente contestar justamente esta pregunta bien. ¿Qué parte del tema no necesitas que te explique? Y justifica por qué. Y te dirán cuáles son los temas más simples. Si al estudiar crees que has comprendido algo importante que al principio no comprendías, explica qué es y plantéalo como una pregunta de examen teórico. Lo que van a hacer los estudiantes es de pronto, cuando terminen de revisar el material, van a decir, ah, mira, justo esto me explicó el material y entonces lo voy a reportar porque esto sí me ayudó. Y de pronto podría inclusive sugerirle preguntas para que el profesor pueda considerarlas en el examen teórico. Imagínense, hay varios estudiantes que contestan esto y sería interesante tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que no consigues comprender o te ha quedado menos claro? Y explica cuál es tu dificultad. Entonces ya te empiezan a partir de la cuarta pregunta a dar información de qué cosas necesitan que se les explique más. ¿Qué pregunta o duda urgente te gustaría que te respondiéramos en la sesión sincrónica? O sea, ya les debe haber pasado que cuando en una reunión presencial ustedes terminan una clase y dicen, a ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Y por ahí de repente un par, ¿no? O a veces ninguna. Cuando se aplica este formulario, de pronto van a encontrar 180 preguntas, ¿no? 180 preguntas. Pues rompe ciertas barreras y permite recoger información. Es muy importante. Con respecto específicamente a los materiales de autoaprendizaje, bueno, esta pregunta la agregamos para ver con respecto a los materiales, qué es lo que podríamos mejorar. Y hay muchas recomendaciones que escriben los estudiantes que podrían ayudar a actualizar la información que se tiene, ¿no? Este era el formulario para teoría. El formulario de seminario y práctica era más reducido, pero eran las mismas preguntas, eran 3 de las mismas preguntas que estaban antes, y la idea principal era que se pueda recoger información del estudiante en sus actividades en las que él está solo con su computador, o que de pronto ha desarrollado alguna actividad con sus compañeros en trabajo en equipo, pero sin su profesor, pero de pronto generan ciertas dudas que las transfieren a través de este tipo de formulario. Ese es el principio de la metodología. Un sistema que permita recoger la información, y luego de eso, en el aula virtual, pues hay un espacio donde uno revisa y ve las consultas de control, hace un análisis y le presentan las respuestas de los estudiantes. Muchas de ellas repetidas, muchas de ellas donde dicen, ¿qué le parece lo más importante? De repente dice todo, ¿no? Varias de ellas, decenas de ellas dicen así, solamente todo. Así que si uno descarga esto en Excel, la revisa, depura lo que es ninguna o todas, se queda con un grupo que si lo revisa podría estructurar una clase que permitiría que el docente atienda justo a tiempo lo que más necesitan los estudiantes. Hay estudiantes que van a la clase y de pronto escuchan cosas que ya saben y se aburren, se desmotivan. En cambio, cuando escuchan cosas que realmente eran importantes de resolver, pues los motiva. Esa es un poco la figura. No es la única fuente de información. Hay otras fuentes que podemos utilizar como los exámenes. Nosotros tenemos exámenes formativos sin nota,
pero que generan esta estadística de resultados. Tenemos exámenes de pasos cortos de seminarios, prácticas, de varias actividades. Y tenemos los exámenes teóricos que nos genera este tipo de estadísticas. Bien, estas estadísticas nos sirven para varias cosas, ¿no? Al docente le sirve para varias cosas. Una de las primeras cosas que le sirve al docente es para, pues, analizar qué pasó con el examen, ¿no? Ahí tienen las preguntas, ven los porcentajes de aciertos, ven los índices de discriminación, que son muy importantes de tener en cuenta, que nos va diciendo si es que una pregunta realmente la han contestado porque sabían la respuesta o la han contestado al azar, ¿no? Cuando el índice de discriminación se acerca a 0, pues nos habla de preguntas contestadas al azar. Y cuando se llega a tener cifras negativas de índice de discriminación, nos dice que las cosas sucedieron al revés. Es decir, la contestaron mejor los alumnos que menos sabían, los que menos nota tuvieron en el examen. Y entonces nos habla de validez de la pregunta. Y si nosotros pensamos como si fuera esto una investigación y nosotros diríamos, vamos a validar el instrumento, pues esas preguntas no pasaron la validación. Y la recomendación es que se retire. O sea, esa pregunta no mide lo que debería medir, entonces no funciona y debería retirarse. Pero bueno, esa información te brinda la plataforma en los exámenes teóricos, en los exámenes de pasos cortos, en los exámenes formativos, está esa información ahí. Y al revisarla, acá por ejemplo no se visualiza las preguntas porque está en un examen aleatorio. Este ejemplo, bueno, lo puse aquí un poco porque quería también comentarles, aprovechar ahora para comentarles que este tipo de planificación de la evaluación tiene impacto, ¿no? Este examen, por ejemplo, se presentó las 5 primeras preguntas de nivel alto, ¿no? Y luego de eso se presentaron las siguientes preguntas de nivel bajo. Resultado, más de la mitad de la promoción se jaló del examen. Cada cosa que hacemos, pues tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto con respecto a los resultados de aprendizaje de los estudiantes también. Pero cuando ustedes revisan el detalle de las preguntas, ahí van a encontrar pregunta por pregunta. Y pregunta por pregunta pueden ver cuáles son los niveles de acierto, los índices de discriminación, y esto les permite saber qué pregunta no está tan clara con respecto a otras preguntas que de repente sí están bastante bien claras, ¿no? Y eso es un insumo importante que puede tomar el profesor para discutir al momento de reunirse con sus estudiantes. Fíjense que se complementa. Es decir, tener un sistema de metodología de clase invertida que además resuelve el tema de este componente social que no lo tiene directamente en el momento oportuno, me refiero, con actividades de trabajo colaborativo con el BTL, que es el trabajo en grupos pequeños, y además que esta información pueda generar algunos datos que le sirva al profesor para tomar las decisiones de cómo organizar su sesión finalmente, esa reunión en clase invertida que se produce al final, esa reunión donde van a tener que discutir, tener esta información para poder atender las necesidades de sus estudiantes justo a tiempo, es lo que lo vuelve realmente completo, ¿no? Completo y que permite una especie de aprendizaje activo en los estudiantes, donde ellos participan. O sea, ellos son partícipes de este proceso. Ellos revisan su material, trabajan en equipo, le dicen al profesor, le dan las pistas, esto me falta, esto necesito, esto quiero, esto necesito que me pueda ayudar con este aspecto. Y luego van con su profesor y deberían conversar con él y discutir. Y debería además complementar esto, porque es muy importante en una metodología activa, ya que estamos en virtual, deberían encender sus cámaras y que el profesor pueda ver sus rostros y que puedan interactuar y ver sus expresiones. O sea, si eso es así, entonces están desarrollando una metodología activa, ¿sí? Esa es un poco la idea, y creo que la reflexión es que no solamente es el uso de la tecnología, hay que lograr realmente
que los métodos activos funcionen y garantizar que funcionen, hay que cumplir la función de docente orientador, ¿no? Hay que conversar con los estudiantes, explicarles lo importante que es que lo hagan ellos, que ellos se encarguen de su aprendizaje, no para yo tener menos trabajo, sino que porque es importante, porque ellos van a generar aprendizajes significativos, pero todo esto no funcionaría si es que no se motiva al estudiante previamente. Entonces, la tarea del profesor es motivarlos y luego de eso acompañarlos en ese proceso y resolver sus dudas, ¿no? Muy importante es que estas cosas estén sincronizadas, es decir, la parte teórica tiene que iniciar, luego de eso tiene que desarrollarse sobre estos mismos temas teóricos, actividades de práctica o de seminario que permitan reforzar lo aprendido a través de grupos de trabajo donde se desarrollan actividades colaborativas, que exista discusión de temas teóricos y así que también exista discusión de los temas de las sesiones de seminario y práctica para que los estudiantes puedan interactuar entre sus compañeros, lograr resolver sus dudas, primero entre sus compañeros y luego con la orientación de su profesor, cerrar los temas, ¿no? Y poder estar generando aprendizajes significativos en el lugar donde estén. O sea, si es de manera presencial, en el aula. Y si es de manera virtual, en sus casas. Pero tendrían que seguir los pasos que fueron definidos al momento de crear estas metodologías para que las cosas funcionen. Si no, podría haber alguna alteración. Y si no hubiera motivación, entonces todo esto no tiene sentido. Por lo que, de todas maneras, yo quería insistir mucho en este tema de la motivación. Es un tema que hay que prestarle mucha atención y seguro que vamos a tener capacitaciones específicas para tratar el tema de motivación solamente, ¿no? Y algunos de estos temas también de repente de manera individual en extenso, pero no en esta reunión. Así es que esto es, creo que, todo lo que quería compartir con ustedes en esta ocasión.